Ya, jóvenes, estoy harta de que todos los días sea lo mismo con ustedes. De todos los años que llevo dando clases, ustedes son el peor grupo que me ha tocado. ¡Hijos de su santo niño de Atocha! Soy feliz porque estoy brincando porque soy feliz. Soy feliz porque estoy patinando porque soy... Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. El día de hoy hablaremos sobre esas personas que sin ellas nuestra mente estaría en blanco. Soy feliz porque estamos juntos porque soy feliz. Los maestros son los seres más maravillosos de este mundo, ya que sin ellos no seríamos nada. Espere, un vendedor de churros por lo menos sí seríamos, ¿no? Así que, adiós maestros. Cada uno de los maestros que nos llegamos a topar en nuestra chula y hermosa vida, por una o varias razones, siempre los recordamos, ya sea para algo bueno o para... Maestra Leo, no se me olvida todo lo que hizo para que yo me sintiera como una rata. Pero hay de maestros a maestros. Siempre te encontrarás una gran variedad de ellos. Desde el más buena onda hasta el que lo quieres golpear para que ya se calle. Desde que eres muy pequeño comenzaste a sufrir con este gran problema, ¿o no? Ya que no podía faltar el maestro o maestra que te castigaba sin recreo y sin clases de educación física. Se pasaban de lanza, nos daban en nuestro punto más débil, que eran esos tiempos. Y también no podía faltar la maestra que mandaba llamar a tu mamá o a tu papá para hablar de tu desempeño académico y tu comportamiento en su clase. Señora, la he mandado a llamar porque últimamente Carlitos ha bajado mucho de su desempeño académico y comienza a hacer desorden en clase con sus demás amiguitos. Maestra, le prometo que voy a tomar medidas drásticas conmigo. Le voy a revisar todos los días su tarea. Le prometo que todo eso cambiará. Y sobre su comportamiento voy a hablar muy seriamente con él. Fue desde ese momento en que comencé a odiar a los maestros. Bueno, solo los que no eran chidos. Conforme vas creciendo te vas encontrando a más maestros. Uno que nunca olvidaremos, se los apuesto, es el que el primer día se porta de lo mejor. Jóvenes, hoy no haremos nada, solo nos vamos a presentar para conocernos un poco y verán que la clase será muy divertida de hoy en adelante. Si ustedes se apuran y cooperan, saldremos media hora antes. ¿Qué les parece, chavos? A fuerza, ese profe se ve que es la chingonería. De seguro voy a pasar 10 con él. Pero al otro día, examen sorpresa, jóvenes. Desde hoy las cosas van a cambiar. Es en ese momento en donde dices... Así que mucho cuidado con esos maestros. Me han tocado muchos y no es nada bonito. Miren, jóvenes, tengo 1450 diplomados y desde los 17 años comencé a dar clases en las escuelas más prestigiadas de la ciudad. Mis niños de tercero de primaria ya hacen ecuaciones de segundo grado. ¿Cómo es posible que unos chicos de tercer año de secundaria no puedan hacer una simple bitácora? ¿Cómo es posible, jóvenes? ¡No mamen! Mis compañeros de la secundaria sabrán de quién estoy hablando. Era una culera. Identificarán muy rápido a esta maestra, ¿o no? A esa mujer nunca lo olvidaré. Era una hija de su... Lo que anhelo con toda el alma es algún día verla y restregarle en la cara un papel que diga licenciado, maestro, doctor Patricio. Ah, suena chingón, ¿no? Bueno, pero cambiemos a los maestros que son toda una hermosura. Unos verdaderos amores. Esos que tenías clase de 3 horas y que 2 de ellas él se la pasaba contando chistes y bromeando contigo. Ay, voy a llorar que recuerdo. Michael, te extraño, güey. De toda la semana, esas clases son las que esperaba con ansias. Aunque el muy ingrato nunca me dijo cuál era el significado de la carretilla. Si alguien lo ve, pregúntele, ¿no? De amigos, pregúntele. Otro tipo de maestros que se pasaban de lanza son los que te ponían a competir con tus demás compañeros. A ver, jóvenes, entonces ya quedó claro que la fórmula de H2O más la fórmula de sodio produce algo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, van a realizar las siguientes ecuaciones que voy a apuntar en el pizarrón, por favor. Ah, están re fáciles. Ya los primeros 5 les voy a poner 10 sellos. No mames, no mames, no mames, no mames. En menos de 1 minuto acababas todo. Y lo más raro es que todo estaba bien. A mí solo me faltaron como 90 de 95. Era muy bueno para esa clase. Y hay otros maestros que dices, Dios, ¿qué te hice para merecer esto? Son de lo más asqueroso que te puedes imaginar. Neta. 10 de cada estudiante que tienen o tuvieron a ese maestro, 12 dicen que es un maldito sucio, pedófilo, asqueroso y todo lo que se puedan imaginar. Y no es broma, ¿eh?
Ay, profe, ¿cómo ha estado? Mire, lo que pasa es que reprobé el examen y quería ver si habría manera de que usted me pudiera pasar. Prometo hacer todo lo que usted quiera. Enrique, ¿eres tú? Por último, les apuesto que les pasó esto con alguno de sus profesores o profesoras. No, jóvenes, los del C son los mejores. Jóvenes, en el B están los mejores alumnos, los que entregan todo a tiempo y en buenas condiciones. En pocas palabras, son el mejor grupo de todo el año. No, men, se la pasan comparándonos con otros grupos. Qué injustos son con nosotros, ¿no lo creen? Solo nos comparaban. Pásenme bien. Bueno, de rico las esto ha sido todo. ¡Ah, no es cierto! Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Denle dedito arriba. Comenten y compartan este video con sus amigos, sus familiares, el perro, el gato, la tía, el tío, qué sé yo. El punto es que esto siga creciendo. Recuerden que en algunos videos el clan nos estará apoyando. Así que espérenlos y espero que sea de todo su sagrado. Gracias por su atención. ¡Adiós!